¿Listos para ver la historia de Jonás? ¡Vamos a ello! ¡Oh, yeah! Jonás fue un profeta que vivió en Israel. Asiria era una nación poderosa y malvada, y el enemigo más temido de Israel. Nínive era la capital de Asiria, y la gente de Nínive no vivía de la manera correcta. Eran malos y estaban corrompidos por el mal, y esto apenaba mucho a Yahvé. No pertenecían al pueblo elegido, por lo que no es de extrañar que estuvieran alejados de Dios y desconocieran de sus mandatos, que siempre llevaban a obrar al bien. Pero Yahvé, que tiene misericordia con todos los hombres, quiso enviarles a un profeta israelita para que se arrepintieran de sus pecados e hicieran penitencia. Para ello escogió a un muchacho, que se llamaba Jonás, y le dijo: Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, y allí predica, porque su maldad ha subido ante mí. Jonás, al escuchar tal encargo del Señor, palideció de miedo, pues sospechaba de la clase de gente que habitaría en aquella lejana ciudad, de muy mala fama entre los israelitas. Pensando que podría burlar a Dios, se marchó lejos, se levantó temprano y huyó por el mar embarcándose en un navío, porque él pensaba que Dios no debería perdonarles, puesto que se estaban comportando mal, en contra de la palabra y obra de Dios. Una vez en el mar, Yahvé levantó un violento huracán y fue tal la tormenta que los marineros del barco creyeron que se rompería la nave. Llenos de temor, invocaba cada uno a su Dios mientras arrojaban por la borda los objetos de más peso, para así aligerar la embarcación. Mientras tanto, Jonás dormía profundamente en el interior del barco y no se estaba dando cuenta de lo que pasaba. Vino el patrón a despertarlo y le dijo: «¡Hey! ¿Qué haces aquí, tú durmiendo? Levántate y clama a tu Dios para que no nos hundamos». Jonás subió a la parte de arriba del barco y empezó a arrojar todo tipo de objetos con peso para evitar que se hundiera el barco. Mientras arrojaban los objetos, los marineros del barco y la tripulación empezaron a murmurar y dijeron que Jonás era el culpable de todo, porque les dijo que estaba huyendo de Dios, que le había encomendado una tarea y que se había negado a hacerla. Y aquellos marineros le dijeron a Jonás: «¿Qué vamos a hacer contigo para que el mar se nos calme?». A lo que Jonás respondió: «Pues bien, sé que esta tormenta es por mi culpa, así que tomadme y echarme al mar, Dios sabrá qué hacer conmigo». Entonces decidieron arrojar a Jonás al mar, convencidos de que la tormenta se aplacaría y salvarían sus vidas. Y tomando a Jonás, le echaron al agua, e inmediatamente se paró la tormenta. Aquellos hombres, aquella tripulación, se asombraron del poder del Dios Yahvé, Dios de Jonás, y le ofrecieron sacrificios y promesas para mejorar sus vidas. Pero Yahvé había dispuesto un pez muy grande, tal vez un cachalote, quizás una ballena, para que se tragase a Jonás, el cual estuvo en el vientre de dicho animal por espacio de 3 días y 3 noches. Desde el vientre de la ballena Jonás oraba arrepentido a Yahvé. Entonces el Señor dio la orden a la ballena, y éste lo vomitó en la playa, de nuevo en su tierra. Por segunda vez, Jonás oyó la palabra de Yahvé, que le decía: «Levántate y ve a Nínive, la ciudad grande, y pregona en ella lo que yo te diré». Se levantó Jonás, esta vez decidido a hacer la voluntad de Dios, y partió hacia Nínive, según la orden recibida. Después de un largo viaje, llegó a la ciudad de Nínive. Esta era una ciudad enorme. 3 días hacían falta para atravesarla entera. Jonás inmediatamente comenzó a pregonar por las calles diciendo: «De aquí a 40 días, Nínive será destruida». Fue entonces cuando los habitantes de Nívitas reflexionaron sobre sus malas obras y, escuchando la voz de Jonás, creyeron en Dios y practicaron el ayuno, y se vistieron de saco, desde el más grande hasta el más pequeño. Incluso el propio rey de Nínive se vistió de saco y se sentó sobre el polvo, y hasta promulgó la orden para que todos los hombres hicieran penitencia y se arrepintieran de su mal camino, pues decía: «¿Quién sabe si se apiadará de nosotros Dios y se aplacará el furor de su ira y no pereceremos?». Y Yahvé, que es bueno, vio lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron de sus pecados, por lo que decidió perdonar a toda la ciudad, perdonar, al fin y al cabo, a los que eran sus hijos, los hijos de Dios. Mientras, Jonás esperaba un gran castigo del cielo. Se había sentado a las afueras de la ciudad en una pequeña cabaña, a la sombra, para ver lo que ocurría. Y como no sucedía nada, se enfadó con Yahvé, pero Dios quiso darle una lección. Hizo crecer un árbol, que proporcionaba a Jonás una sombra muy agradable, bajo la cual se sentaba y se protegía del calor. Pero Dios mandó a un gusano que picó aquel árbol y lo secó en un día. A la mañana siguiente, Yahvé hizo que soplara un viento solano abrasador,
Y Jonás, que ya no podía cobijarse bajo aquel árbol, se enfadó y protestó ante Dios hasta el punto de desear la propia muerte. Entonces le dijo Dios: ¿te parece bien enfadarte por un árbol? A lo que Jonás respondió: pues sí, me parece bien enojarme, porque no has castigado a aquellos que se portaron mal y no siguieron tu camino. Y Dios le dijo: tú tienes lástima y te entristeces, porque he secado un simple árbol, tan importante para ti, que te daba confortable sombra. Pero no te ha costado trabajo alguno, puesto que ni siquiera tú lo hiciste crecer. Y yo no he de apiadarme de Nínive, la gran ciudad, en la que hay muchísimas almas importantes para mí, que se han arrepentido, muchísimos niños y tantos animales que les sirven de ayuda o de alimento. Y Jonás comprendió bien la lección de Yahvé, que todos los hombres, tanto si pertenecen al pueblo de Israel como a cualquier otro, somos hijos suyos, y que por tanto nos ama a todos, como un padre ama a cada uno de sus hijos, y que basta un gesto de arrepentimiento sincero de nuestra parte para que nos perdone, pues su misericordia y amor son infinitos. Y hasta aquí la historia de hoy, la historia de Jonás. ¿Qué creéis que hemos aprendido hoy? Pues que Dios nos ha encomendado tareas muy especiales, misiones que debemos de cumplir. Cada uno de nosotros somos parte del gran ejército de Dios, el ejército del bien. Y Él nos envía al mundo a cumplir tareas muy importantes que cada uno debemos de cumplir. Y lo mejor es que no tenemos nada que temer, porque Él irá siempre con nosotros. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que Dios estará siempre con nosotros y que nos protege. Adiós, chicos.